Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de la materia de filosofía y el día de hoy vamos a estar analizando o estudiando otro tipo de pensamiento, otro tipo de filosofía que se suscitó en el desarrollo de la historia. Ya hemos visto el pensamiento prefilosófico, que es el pensamiento mítico, mágico, religioso. También ya vimos los filósofos de la naturaleza, que se dedicaron a buscar el arjé del mundo, la causa o el origen de la vida. Y también acabamos de ver a los filósofos clásicos, a Sócrates, Platón y Aristóteles con sus filosofías, tanto como Sócrates con una filosofía de la mayéutica, Platón con una filosofía racional, pero más bien idealista, y Aristóteles una filosofía realista, es decir, la mezcla de el idealismo o de la razón con el empirismo. A esa mezcla de esos dos elementos se le llama realismo. La mezcla del empirismo y de la razón o el racionalismo se le llama realismo. Entonces, para Aristóteles la fuente del conocimiento era tanto la experiencia como la razón, los dos elementos, que se llama realismo. Y desde allí damos un salto hacia lo que es la época medieval. Pero durante todo ese de los años 382, más o menos, cuando ya se termina la filosofía clásica, hacia el año cero, del 380 y tantos, hacia el año cero, hubo varios procesos también, pero no están dentro de su libro de filosofía, no los analizamos porque también, eh, no sé si por el tiempo, no sé por qué no los incluyeron, pero bueno, ahí hay otros procesos como por ejemplo la filosofía helenista, y que se trata más o menos de cuando los griegos conquistan por medio de Alejandro Magno. De hecho, Sócrates fue maestro de Alejandro Magno, fue su tutor, y Alejandro Magno, muy joven, conquistó varios imperios y conquistó muchos imperios en el área, en la zona del Oriente, y se le conoce como helenista al periodo de la mezcla o la fusión de la cultura de los griegos con los sirios, con los de egipcio y con los de Egipto y con los de Mesopotamia. Entonces, a esa fusión de esa cultura, cuando se integra el conocimiento, la religión, hay una mezcla de religiones, mezcla de conocimiento, de sabiduría, de costumbres, a todo eso se le llama el periodo helenista. Fue debido a las conquistas de Alejandro Magno, el Grande, hasta llegar a todas esas partes del Medio Oriente. Ahí hubo todo un proceso hasta llegar al año cero. Luego del año cero entendemos que ya viene el nacimiento de Jesús, Jesús de Nazaret. Y bueno, y Jesús de Nazaret, a partir de ahí empieza otro tipo de pensamiento con la gente, ¿no? Muere Jesús en el año 60, pero ya cuando muere Jesús, para eso, antesito de que muriera Jesús, 30 años antes, los romanos toman el control, ya no son los griegos, toda la cultura helenista se desaparece y los romanos conquistan todos esos territorios que Alejandro Magno había conquistado o que era de ellos, todos esos periodos, todos esos procesos. Roma se hace fuerte, es un imperio magno, grandísimo. Entonces Roma llega y conquista Jerusalén, conquista todos esos pueblos. Cuando nace Jesús de Nazaret, Roma tiene el control allí. Pero luego Roma va a tener su declive, ¿no? Pero entonces viene Jesús de Nazaret, hay una filosofía, están los romanos, la cultura, el imperio predominante. Se habla también de Pablo, el apóstol Pablo. Pablo también trae otro pensamiento, va a llevar un mensaje de sabiduría a otros pueblos, a otras comunidades. Es decir, el conocimiento se va ampliando, se va diversificando, pero ya con otra perspectiva. En el año 313, Constantino, el emperador Constantino, el romano, acepta el cristianismo y años más tarde él se bautiza y se formaliza. Entonces se acepta el cristianismo como la única religión y se funda lo que es la religión católica y bla, bla, bla. Ya viene todo otro pensamiento, ¿no? Pero nace la religión católica. Ya cuando la Iglesia Católica agarra su fuerza a partir de los años 330 y tantos en adelante,
nace otra forma de pensamiento, que es a donde yo quiero llegar, a la filosofía, se llama patrística y escolástica. Eso es lo que vamos a hablar, pero quise darles un pormenor de cómo es que viene surgiendo todo esto. Bueno, Roma era fuerte, Roma era un imperio hasta ese entonces. De hecho, Roma en el año 433, si no mal recuerdo, Roma traslada su sede, su capital, a, a la parte de Constantinopla, allá cerca del Mar Negro, lo que hoy conocemos como Turquía. Esos pueblos eran colonias de Roma, eran todo ese territorio por el Medio Oriente, Roma lo tenía controlado. Entonces, lo que hace el emperador Constantino es llevar su sede y pone la capital allá, en Constantinopla. Entonces, habían dos Romas, Roma occidental, la que hoy conocemos como Roma, y Roma oriental, que estaba allá en el Mar Negro, donde es Turquía hoy. Pero ya para el año 411 más o menos, ya empiezan muchos pueblos bárbaros a empezar a invadir a Roma occidental. Y así poco a poco se fueron metiendo algunos pueblos bárbaros infiltrando para llegar a Roma a conquistar ese imperio. Y resulta que sí, llegan a invadirlo, lo invaden y en el año 476, ya de la era común, la era cristiana, el imperio romano sucumbe, cae, lo destrozan las tropas bárbaras. Entre ellos habían muchos, ¿no? Muchos pueblos, no sé si visigodos o francos o alemanes, tanto tipo de tropas llegaron, los avasallaron. Entonces Roma dejó de existir como imperio, dejó de ser una fortaleza. En el año 476 fue la caída de Roma. Mientras que Roma oriental, Constantinopla, siguió existiendo, no con el mismo fuerza que tenía la Roma occidental. Y esa Roma oriental sucumbió hasta 1453, más o menos, no recuerdo, más o menos 1453, sucumbe porque, está bien, Fabiola, porque los otomanos o los turcos toman el control de esa ciudad y a partir de ahí Constantinopla desaparece y se crea ya lo que es la Turquía, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy comentando eso de la caída del Imperio Romano? Porque el año 476, cuando cae Roma, es muy importante para entender un concepto que se llama época medieval. Bueno, aquí vamos a referirnos a estos puntos que están aquí en la ilustración. Cuando nos referimos al contexto de la filosofía medieval, cuando nos referimos a ese periodo histórico conocido como época medieval o filosofía medieval o Edad Media, lo tenemos que relacionar estrechamente con la religión y con el estudio de la teología. Entonces, ahorita lo que vamos a estar hablando de Edad Media, pensamiento medieval o filosofía medieval, va a estar muy ligado al concepto de religión, al concepto de Dios, al concepto de teología, estudio de Dios, ¿okay? A eso. En ese entonces, cuando Roma sucumbe, la iglesia en el año 300 y feria, a mitad del año 300, ya se había cristianizado Roma, entonces ya había agarrado un poder y el papado se establece allí, en Roma se establece en la sede y tuvieron un gran poder. Cae Roma imperial, pero se levanta Roma papal, es decir, Roma imperial sucumbe, Roma papal, la Roma de Papa, la institución católica, toma el poder. Lo que antes era Roma como un imperio, ahora el papado tiene el poder más grande que pueda imaginarse de todo el mundo. La Roma papal llega a ser una potencia a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasa ahí? La iglesia era el centro de la vida intelectual, lo que configuró una particular interpretación del mundo diseñado por Dios. O sea, quiere decir que todo lo que se tenía que estudiar, todo lo que se tenía que saber, no se tenía que impartir conocimientos de otra índole más que no fuera de religión o de Dios. Se daban fuertes debates o se dieron fuertes debates sobre cuestiones doctrinales. Ahí en ese periodo se permitió la propagación y la defensa de la fe católica, se construyeron templos para el culto a Dios y se latinizó el mundo occidental. Tanto era la influencia de la Iglesia Católica de Roma papal que como tuvo el control de la educación,
tuvo el control de la economía, tuvo el control de la política, tuvo el control del gobierno, de la sociedad, de la cultura, del medio ambiente, de la agricultura, del comercio, de todo. La Iglesia Católica era el centro de todo. No podía hacerse nada sino el consentimiento del Papa, de Roma papal. Entonces, se crearon escuelas, sí, los conventos, pero todo tenía que ser para monjes, sacerdotes, frailes y nada más. Y la educación que se tenía que dar era en latín. Por lo tanto, las misas, la Biblia, todo estaba en latín, todo estaba en latín. Así que la gente de ese tiempo en Francia, en Alemania, en Polonia, en Rumania y en todo, en muchos países de Europa, Países Bajos y países altos de Europa, tenían que aprender latín. Ese era. Entonces, el latín se hizo tan común. Los alemanes tuvieron que aprender latín y así. Los franceses tenían que aprender latín. Bueno, porque todo estaba en latín, la Biblia, las prédicas, la filosofía, el pensamiento que estaba haciendo, todo se escribía en latín. Fue la lengua materna casi para todos los países. Ahora bien, los griegos interpretaban la idea de Dios como inteligencia ordenadora. ¿Se acuerdan que de Anaxágoras, Demócrito y todo ese tipo de filósofos de la naturaleza hablaban ya de una inteligencia suprema, el nous, la inteligencia suprema ordenadora, así lo hablaban los griegos, ¿no? Así consideraban a Dios como una inteligencia suprema y ordenadora, una razón, la causa final o la causa cósmica, como en Anaxágoras y Aristóteles. También Aristóteles decía que Dios era la inteligencia suprema, la que ordenaba el mundo. Bueno, los cristianos entienden a Dios como providente interesado en el ser humano. En esa época, estoy hablando del año 476 hasta el 1492, es lo que se conoce como la época medieval. Son 1000 años que tomó el control la Iglesia Católica, Roma papal. 1000 años en su poder, el comercio, la política, la educación, la filosofía, la cultura, el arte, la literatura, la música, todo lo tenía controlado la religión católica. Entonces, y los cristianos de ese tiempo, las personas que se decían cristianas, que seguían a Cristo y que era su seguidor que eran seguidores de la religión católica, entendían a Dios, desde aquí, entendían a Dios como un padre, como un creador, como un ser todopoderoso y único, y un ser que se preocupaba por los seres humanos, que tenía una relación directa con ellos, que se preocupaba, un padre interesado y que proveía todo por las personas. Esa era la enseñanza que le daban de las personas, ¿no? Que había un Dios que era nuestro padre, que era sus padres de ellos, y que ese Dios se preocupaba por su bienestar de ellos, y que Él les proveía, que era un padre todopoderoso, que era creador, que era único, que no había más dioses. Bueno, los temas de estudio que vamos a abordar aquí son cómo es que los filósofos de esa época, que eran muy teólogos, tratan de mezclar lo que es la fe y la razón, o sea, la fe y la ciencia, cómo encontrar un vínculo a eso, ¿no? Vamos a hablar sobre eso, la creación del cosmos, la existencia de Dios y su relación con el mundo, y la inmortalidad del alma humana y la moralidad de la conducta humana. Vamos a hablar primero de la patrística y la escolástica. Se le conoce como patrística a la época del año más o menos 330 y tantos hasta 400, 500, 600, época en que hubo muchos padres, o sea, párrocos o curas, como le quieren llamar, pero le llamaban padres, ¿no? Padres de Iglesia Católica, sacerdotes, que se dedicaron a filosofar, a escribir. A eso se le conoce como la patrística. Es que viene patristi, de pater, ¿no? Bueno, estudio, del pensamiento y doctrinas del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia durante el siglo I hasta el siglo VIII, después de la era común. Aquí tenemos, por ejemplo, a uno de los máximos exponentes de la patrística, es San Agustín de Hipona, o Agustín, mejor dicho, Clemente, Orígenes, Tertuliano, etc. Fueron muchos padres. Formularon, en el caso de San Agustín, ¿no? Formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Y se propuso, San Agustín, demostrar la existencia y la esencia de Dios. Bueno,
Ellos consideraban la fe cristiana como la única verdad y el conocimiento, pero San Agustín unificó los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Uno de los filósofos a quien San Agustín leyó antes de ser cristiano, porque San Agustín antes de ser cristiano era una persona que tenía, según él, tenía muchos pecados, ¿no? Que andaba en el mundo del pecado. Pero una vez que empezó a leer a Platón, empezó a maravillarse de las ideas filosóficas de Platón y mucho tiempo después se convierte al cristianismo. Entonces, las ideas que había aprendido de Platón influyeron mucho en su manera de ver y entender la vida y entender a Dios. Entonces, lo que hace San Agustín es mezclar utilizar las teorías de San Agustín para entender a Dios. Eso era lo que su cometido o su tarea de San Agustín. Entonces considera que Dios es un ser espiritual, o sea, un ser que no tiene forma, que no está hecho de materia como nosotros, de carne y hueso. Y considera también que Dios es la única verdad y la guía del hombre, que no había otra forma más para guiar al hombre para un propósito hacia el bien que si no era Dios. Esta teoría encuadrada lo que se ha dado a llamar neoplatonismo. Neo de nuevo, ¿no? Una nueva forma de entender las ideas de Platón. Y es que a él corresponde una interpretación de Platón bajo un enfoque cristiano. Podríamos decir que San Agustín es quien cristianiza a Platón. Ya les había dicho yo que Platón, Parménides y Anaxágoras, y entre otros filósofos, muy probablemente ya estaban hablando de una idea de un Dios como el que nosotros entendemos, muy probablemente, pero quizás no. Pero ellos nunca se consideraron cristianos porque no conocían a Cristo, Cristo no había nacido. Bueno, pero podríamos decir, pensar que San Agustín es el primero en cristianizar a Platón, porque Platón ya hablaba de eso, ¿no? De las ideas eternas. Pero ahora aquí la cuestión sería preguntarnos, fíjense bien, Platón hablaba de las ideas eternas, de las ideas inmutables, de las ideas perfectas, de allá de ese mundo de las ideas, donde está lo perfecto, de donde el alma salió y vino a encapsularse en el ser humano, donde ese mundo perfecto, las ideas eternas que no cambian, ¿cómo las absorbe o cómo las interpreta San Agustín? Porque los griegos, muchos filósofos griegos, e incluso durante la época del helenismo y antes de llegar a la Edad Media, muchos filósofos griegos seguían creyendo que el mundo ya existía, nada se puede formar de la nada, pero ellos sabían que el mundo ya existía y que nosotros llegamos aquí, pero no podían explicar, los griegos no podían explicar cómo se formó el mundo. Entonces ellos, para salirse de la tangente de una manera muy fácil y muy rápida, dijeron, no, el mundo ya existía, siempre ha existido, el mundo es eterno, no tiene principio, no tiene fin, el mundo ya existía. Entonces retomaron las ideas de Platón, muchos filósofos dijeron, no, eso ya es una idea eterna, ha existido en el mundo de las ideas, ya existía. Pero ahora viene San Agustín y dice, bueno, pero yo estoy muy influenciado por las ideas de Platón. ¿Cómo le hago para hacerle entender a la gente que, que Dios es el que formó el mundo y que el mundo no existía? Pero ¿cómo les hago entender? Entonces, muy astutamente San Agustín dice, bien, las ideas eternas ya existían, las ideas de Platón, como dice, eternas, el mundo ya existía, pero lo que hace San Agustín es, dice, el mundo ya existía, eso es algo eterno, sí, pero eso ya estaba en la idea y en la mente de Dios. Entonces, quiere decir que San Agustín hace lo que de Platón, del mundo de las ideas, lo mete en la mente de Dios y dice, Dios es el primero, Dios es el único, Dios es eterno. Y cuando le dice, oye, pero si las ideas eternas ya estaban en la mente de Dios y por lo tanto en la mente de Dios estaban esas ideas eternas y ahí estaba el mundo, Dios hizo el mundo, Dios contempló el mundo, Dios creó el mundo. O sea, de manera muy astuta resuelve ese problema y le da la credibilidad, entendiendo que Dios es más eterno que el mundo. Entonces el mundo no es eterno, sino Dios es el eterno porque esa eternidad, el mundo ya estaba preconcebida en el mundo de las ideas de la mente de Dios. Y así es como soluciona ese problema. Pero rescata las ideas de Platón. Bien, la segunda etapa en la filosofía medieval es la escolástica. Ahora, la escolástica es otro periodo. Surgió a partir del siglo XIII, es decir, estamos hablando del año 1300, 1200. Dicha centuria, o de ese siglo, ese periodo, se convirtió en
en el aspecto, en el asunto, en el tema de la metafísica, consecuencias del conocimiento de Aristóteles y del neoplatonismo grecoárabe, cuyo objetivo principal fue destruir las causas profundas o esenciales. Bueno, por escolástica entendemos ya cuando un personaje muy interesante, filósofo, que se llama, a ver, déjeme recordar, Tomás de Aquino, Tomás, o le llaman Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás de Aquino. Tomás dice, yo no retomo a Platón. Tomás había leído mucho a Aristóteles, se empapó de la filosofía de Aristóteles, tanto así que también esa filosofía influenció mucho su pensamiento de Tomás. Entonces Tomás de Aquino, como era un padre y un sacerdote también de la Iglesia Católica, se empieza a demostrar, se propone a demostrar la existencia de Dios, pero desde un punto de vista de la razón, no desde la fe, sino desde la razón, porque ya en la época de la patrística se decía que lo importante era la fe. Yo se los leía hace ratitos, que una de las verdades espirituales era la fe, y que la fe estaba muy disociada o muy lejos de la razón o de la ciencia. Pero viene Tomás y dice, no, 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 yo voy a explicar que Dios existe no por medio de la fe, porque la fe es, uno cree, aunque no lo has visto, pero yo se los voy a mostrar por medio de la razón, por medio de la ciencia. Y eso es lo que se propone Tomás. Y de hecho hay un texto de él que se llama Las 5 vías por las cuales da 5 argumentos de cómo existe Dios usando la razón. Entonces, eso lo hace influenciado por las ideas de Aristóteles, porque Aristóteles fue realista, o sea, usaba la experiencia, lo que se veía con los 5 sentidos y la razón. Entonces dijo, no, yo voy a demostrar que sí Dios existe, pero intentándolo explicar desde el punto de vista racional. Entonces, durante esa época de la escolástica se cultivó un saber teológico, ¿sí? Del estudio de Dios o todo lo que tenía que ver con Dios y su relación con el hombre, y un saber también filosófico por el que a través de la ciencia de Aristóteles se intentó explicar la idea o la existencia sobrenatural de Dios. Los 3 grandes problemas de la filosofía medieval lo constituyen Dios, relaciones entre fe y razón, y para Aristóteles estas 2 últimas, lo que es fe y razón, no están peleadas. Pero ese era el tema central de la filosofía, tanto de la patrística y la escolástica. Los teólogos, los sacerdotes o padres que se dedicaron a escribir, a pensar o a hacer filosofía, solo escribían, los temas centrales eran Dios, su relación con el hombre, tratando de demostrar y probar la existencia de Dios a través de la fe o a través de la razón. Fe, hablar qué es la fe y cómo se puede llegar a conocer a Dios a través de la fe, y la razón, cómo por medio de la razón podemos acceder a Dios. O sea, esos eran los temas centrales. Y Aristóteles dijo, jamás la fe y la razón están peleadas, sino que la fe me puede llevar a Dios, pero la razón también me puede llevar a Dios. Por lo tanto, si hay fe y hay razón, me llevan a Dios. Ambas me pueden llevar a Dios. De hecho, hay una historia muy interesante que me gustaría leérselas en otra ocasión, pero es sobre cómo la fe y la razón, la ciencia y la religión no deben estar peleadas, sino que nos deben aproximar más a ese ser espiritual que llamamos Dios. Pero eso se los leo en otra ocasión, porque es una pequeña mini biografía de un personaje, un científico. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Bueno, quiero hablarles un poquito más de lo que es la época medieval. Quiero que quede muy claro. Época medieval se refiere a los 1000 años que tuvo poder la Iglesia Católica. Desde el año 476, cuando fue la caída de Roma imperial, Roma papal sube, y entonces desde el 476 hasta 1492, cuando Cristóbal Colón arribó a estas islas o a estas tierras en América, es cuando se conoce el periodo de la época medieval. Pero antes de 1492, 1300 por ahí, ya el Roma papal o la Iglesia Católica iba perdiendo, ya iba en declive, ya iba casi cayendo. Ahorita vamos a ver de eso, ¿no? Renacentismo, aquí está. Vamos a hablar de Copérnico, Bruno y Galilei. La revolución copernicana consistió en cambiar la Tierra por el Sol como centro del universo. Cosmológicamente significó la Tierra se mueve y gira junto a los demás planetas alrededor del Sol. La Tierra ya no era singular y pasó a ocupar un segundo plano, y el Sol es el que rige el cosmos. El Sol ocupó la posición central durante ese tiempo.
En 1300, más o menos con 1300, surge lo que es el periodo que se conoce como renacentismo. ¿Qué es el renacentismo? El concepto de renacer. El hombre vuelve a nacer porque estaba dormido. De hecho, a la época medieval muchos le llaman la edad del oscurantismo. Es decir, que 1000 años la humanidad no hizo ciencia, 1000 años. Hubo una oscuridad porque la Iglesia Católica tomó el control. De hecho, la Iglesia Católica ponía reyes y quitaba reyes. Ella se encargaba de coronar y no coronar reyes. Todo lo que se hizo en relación a la Iglesia, ¿no? A lo teológico. Claro que también hubo cosas positivas en la época medieval. Se crearon escuelas, se crearon conventos, eh, se, pro, se promovió el pensamiento, sí, pero todo era enfocado a lo teológico. En cuanto ahora al renacentismo, el ser humano renace y empieza a pensar y a cuestionar todo lo que la iglesia había enseñado. La iglesia había enseñado la iglesia católica enseñó que la única verdad se encontraba en la Biblia y nada más, en ninguna otra fuente, en ningún otro libro. Les hizo creer que la tierra era plana, que mucha gente tenía la idea de que cuando terminaba el mar era todo un vacío hacia abajo y que la tierra era el centro del universo. Los demás planetas giraban estaban en torno a la Tierra era el centro del universo, y que habían grandes monstruos marinos que se tragaban y devoraban a los barcos. Les creó un pensamiento mágico, religioso, místico, y toda esa cosa que no llevó a progresar la ciencia. Pero en el 1300 empieza Copérnico descubriendo esta ley, que el Sol es el que rige a los demás universos, a todos los demás planetas, perdón, y que todos giran alrededor de él. Entonces, con esto se llama teoría heliocéntrica. Helios, fuego, ¿no? Sol. El centro de la Tierra, del universo, viene a ser el Sol, ya no la Tierra. Por lo tanto, a la iglesia eso le molestó y eso era una herejía. Tacharon de hereje a Copérnico, a Bruno, a Galilei, a Pico de la Mirandola y a muchos otros más, ¿no? Y muchos de ellos fueron quemados y otros fueron metidos en ¿cómo se llamaban? Como cuevas, ¿no? Catacumbas que los tenían ahí metidos en las fosas. Bueno, entonces eso fue la revolución copernicana, ¿no? La revolución bruniana, ahora Giordano Bruno tuvo lugar, su teoría tuvo lugar en el ámbito de la metafísica. Él decía que había un universo infinito, es decir, que el universo era infinito, con las mismas leyes en sus innumerables mundos habitados. El cosmos lo identificó con Dios, los astros tenían propia vida, mutaban, cambiaban, emanaban y recibían materia. Por naturalmente que esto a la iglesia le cayó como un balde de agua fría, por supuesto, porque ¿cómo va a ser posible que hayan más universos? ¿Cómo va a ser posible que tú digas que Dios es el cosmos? ¿Cómo va a ser posible que los astros tengan vida propia? ¿Cómo vas a creer tú que hay mundos habitados, que haya vida? Giordano Bruno nunca dijo que hubieran seres humanos, dijo que hay vida en otros mundos. Y por eso Giordano Bruno, a sus escasos 28 años, creo que fue quemado y fue tachado por hereje por parte de la Iglesia Católica. Lo quemaron. Luego sale Galileo Galilei, también él habla con su invento del telescopio, menciona que los astros no son estables, que se mueven, tienen materia, que no son eternos, cambian, algunos se destruyen, terminan su vida, mutan, y que no son esferas perfectas. Pues descubrió montañas y valles en la luna, y que ni el sol es uniforme, y también ideó un método científico y experimentó con la caída libre de los cuerpos en planos inclinados con el péndulo. Entonces, todo eso estaban haciendo ciencia. Este es el modo de renacer. El ser humano empieza a renacer en el siglo XIII, siglo XIII, XIV. Ahí empieza a renacer. Siglo cuando ya la época medieval, el control de la Iglesia Católica ya iba en declive. Eso es el renacentismo. El hombre empieza a renacer, empieza a hacer ciencia, pero muchos de ellos son perseguidos y son atacados por la Iglesia como herejes por contradecir la verdad, por contradecir a Dios, por contradecir al Papa, porque el Papa se hizo creer y les hizo creer, incluso hasta la fecha sigue gente que cree, ¿no?, que el Papa era el representante de Dios aquí en la tierra y por lo tanto le debían máxima lealtad y autoridad y respeto. Tanto así que, por ejemplo, llegó a dividir en dos partes el mundo. En los tratados de Alejandrina, Tordesillas, no me acuerdo cómo se llama ese tratado, el Papa Alejandro VI o V dio la mitad a España y la mitad a Portugal, y les dijo a los dos reyes: lo que conquisten en esta mitad del mundo es tuyo y lo que conquistes es tuyo, pero una parte de lo que conquistes, las tierras, los recursos, son para mí. O sea, dividió el mundo para dos reyes,
Portugal y España, o sea, con esa autoridad, ¿no? Con todo lo que tenga, con su gente es tuyo. Bueno, Pico della Mirandola. Pico della Mirandola fue un filósofo renacentista y autor de un famoso discurso antropocentrista. Aquí viene otra teoría, ya no es heliocentrista, sino ya es antropocentrista. Antropo es hombre, centro es centro. Entonces, el centro del universo ya no viene a ser ni la Tierra ni el Sol, sino el hombre. Todo lo que se iba a escribir, todo lo que se iba a hacer, todo lo que se iba a pensar, a filosofar, tenía que ser en torno al hombre, ya no en torno a Dios, ya no en torno a otro ser, sino en torno al hombre. Por eso se llama teoría, su teoría se llama humanista o antropocentrista, donde subraya sobre todo la centralidad del hombre en el mundo, es decir, recalca especialmente el valor central y absoluto del ser humano por estar dotado de una libertad total para elegir su destino y una capacidad ilimitada de conocimiento. Según Pico della Mirandola, el hombre es digno de admiración porque posee algo que ningún otro ser posee, la libertad, una libertad que se le asemeja a la divinidad y le permite conocer y transformar el mundo a su antojo. Pico della viene a decir con este discurso algo muy, muy, muy fuerte para la Iglesia Católica. Ya no es Dios el centro, Dios no tiene relevancia. El verdaderamente importante es el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene capacidades intelectuales, físicas y tiene mucho talento que puede transformar el mundo y que puede, con su libertad que tiene, puede hacer lo que quiera y conseguir todo lo que se proponga. Porque en aquel tiempo la Iglesia Católica le había hecho creer a la gente, si tú naciste pobre, tienes que ser pobre. Esa era se llama filosofía determinista, que ya venía determinado por Dios, de que si tú eras pobre, tenías que ser pobre, si eras rico, tenías que ser rico. Si los ricos te quitaron tus propiedades, no te preocupes, porque allá en el reino vas a tener más riqueza. Entonces la Iglesia Católica siempre estuvo como solapando todos los despojos que los reyes y que los gobiernos hacían con las personas más desfavorecidas. Y de alguna manera les hacía creer que no se preocuparan, que era parte del destino, parte de la vida. Toda la gente decía, no, ya me tocó ser así, ya no, así soy, así me quedo, no hay ningún problema, ya Dios me va a compensar. Pero Pico della Mirandola dice, no, tú puedes hacer mucho, tú eres el que tienes la capacidad, tú estás dotado. Y esta filosofía de Pico della Mirandola la viene a rescatar mucho tiempo después. Eh, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche habla del superhombre, del Superman, le podríamos llamarlo, del superhombre, que lo recalca y lo enfatiza y lo pone en alto al hombre como un ser dotado de muchas capacidades y cualidades. Para mí que Nietzsche se roba las ideas bueno, más que se roba, reinterpreta o parafrasea las ideas y el discurso de Pico della Mirandola. Pico della Mirandola a sus 25, 28 años ya era un joven que tenía, no sé si mucha preparación, se cuenta que tenía como 2 especialidades o tenía algo así como tipos de maestría y que daba conferencias por varias partes del mundo, pero a sus 33 años, si no mal recuerdo, igual la Iglesia Católica lo condenó a muerte y lo mataron, lo quemaron, me parece que lo quemaron a Pico della Mirandola. También por contradecir a la Iglesia, lo mataron. Pero todo estoy hablando en la época de 1300, casi 1400, es cuando ya la Iglesia Católica iba en declive, pero aún así seguía persiguiendo, ¿no? Incluso en 1500 todavía seguía persiguiendo a personas que hacían ciencia. Vamos a suspender aquí la grabación y ya lo de la reforma protestante que viene en la otra pestañita, lo vamos a ver en otra clase, porque lo de la reforma protestante sí hay mucho más que decir. Es una parte interesante cómo la Iglesia hace una, ¿cómo se le dice? Una guerra contra sus propios líderes religiosos, ¿no? Específicamente con una persona. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, el día martes de la otra semana. Voy a pausar la grabación aquí y me quedo con ustedes para comentarios finales.